Entonces, la clase de hoy, el taller número 5, ya estaríamos terminando la parte de aritmética. Para eso vamos a continuar ya con los números reales, pero profundizando un poco más lo que habíamos hablado ayer, que era esto de las potencias y el origen a lo que eran las raíces. Entonces, habría que recordar lo que, en definitiva cuentas, era lo que se entendía como las potencias con algún exponente. Hasta ahora entendíamos, o sumamente era entendible, que cuando nombramos un a elevado a n, era simplemente decir cuántas veces al término de la base, que en este caso es a, teníamos que multiplicar por sí mismo, n veces. Ahí. Oh, lo vamos a llamar factor, para que entiendan tiro con los nombres, n factores. N factores. Cada uno de ellos es un factor de a, ¿ya? Entonces habíamos visto ejemplos que pasaba con los negativos, si el exponente era un número impar o si era un número par. Pero ¿qué pasaba? Ahí uno entendía que se repetía una n cantidad de veces, que es lo que me decía con un número entero. Pero ¿qué pasa ahora si tengo un número en el cual ya no es un entero, sino que es un número racional? ¿Por cuántas veces se multiplica por sí mismo el 2? ¿Por 3/4? ¿Qué significa esto del 3/4? Y si es imposible repetirlo de esa forma. Entonces, hay que entender, y es lo que habíamos hablado ayer en la última parte, que esto se puede describir también como una forma más visual, en cierta manera, que sería el 2 elevado a 3 en raíz de 4, donde la parte del numerador lo estaría haciendo como nuestra potencia, mientras que este 4, que sería la parte fraccionaria del denominador, el denominador de la fracción lo estaría diciendo la parte que es el índice de la raíz. ¿Cómo se lee esto? Siempre se lee de la forma raíz de, en este caso 4, de a, o en este caso 2, elevado a 3. En caso general, para cualquier tipo de combinación, entonces vamos a tener que, si tenemos un número a elevado a n partido en m, esto se puede transcribir de la forma siguiente, en la cual se vuelve a leer siempre como raíz de m de a elevado a n. Entonces ya con esto tendríamos todas las posibles combinaciones ahora de los racionales. Por lo menos sabemos leerlos y decir cómo se puede interpretar. Ahora, van a haber algunos casos que son muy especiales, como la raíz de 2 o la raíz de 3, que se entiende como raíz cúbica o raíz cuadrada. ¿Ya? Que son los casos más... son tan repetitivos que son los que más se ocupan y por lo tanto ya tienen un nombre especial. Entonces siempre que tengamos que en este caso el n, del mismo ejemplo que hicimos recién, el n fuese, que el m fuese un 3, lo que tendríamos sería una raíz cúbica, independientemente de cuál es la parte del numerador. Siempre se va a leer como la raíz cúbica. Y en el caso de una raíz cuadrada, lo normal es que no se pone el 2. De igual manera que nunca ponemos el 1 cuando multiplicamos por 1, o el 0 cuando sumamos por 0. En este caso, cuando aplicamos la raíz cuadrada, no se pone el 2, por costumbre. ¿Ya? ¿Qué significa esto de la raíz? Al fin y al cabo, si yo tuviera acá un n de un término b en una raíz enésima, me va a dar como resultado un número. Sí o sí me va a dar un número. La raíz cuadrada de 4 o la raíz cuadrada de 16 me va a generar un número. O también una raíz cuadrada de 3 también me va a generar un número, pero va a ser decimal.
Uno puede encontrar esta relación de la siguiente forma. Hay que entender que ese resultado, si yo lo elevo al n, obtengo como resultado el término que estaba dentro de la raíz. Entonces uno siempre se tiene que preguntar eso. Si tengo raíz de 25, y yo quiero saber cuánto vale esto, lo que me tengo que estar preguntando es qué número elevado, acá acuérdense que hay un 2, o multiplicado por sí mismo 2 veces, me genera un 25. Y la respuesta sería el 5, ya que el 5 por 5 me estaría generando el 25. Otro ejemplo sería este número. Lo que me quiero preguntar es, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me genera el menos 8? Sé que tiene que ser negativo porque esto es negativo, pero tengo que pensar ahora en el número. Y en ese caso el x tendría que ser menos 2. Entonces de esa forma se resuelven las raíces. Entonces acá va a ser el menos 2. Por eso se dejan al final, porque uno tiene que entender ya como los términos que son cuadrados, o esto entender lo que es la potencia, cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo un número. Podríamos hacer otro ejemplo para poder ya definir y entender que ya esta parte la podríamos terminar. ¿Qué pasaría si tuviéramos el 4 elevado a 3 medios? Recuérdense que no se puede multiplicar por sí mismo 3 medios, siempre es como entero, es decir, el cuadro se multiplica tantas veces por sí mismo. Entonces, cuando tenemos esto hay que escribirlo en la forma de raíz. Tenemos la raíz de 2, que en este caso lo voy a poner, y el 4 elevado a 3. Lo que podríamos es trabajar en primera instancia el 4 elevado a 3, porque ese sí lo conocemos. ¿Qué significa el 4 elevado a 3? Es que el 4 se multiplica por sí mismo 3 veces. Y eso nos da origen al número que es el 64. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y ahora lo estaríamos preguntando qué número multiplicado por sí mismo 2 veces, así multiplicado por sí mismo, me genera el 64. Y ahí uno podría recordar que es el 8, ya que el 8 por 8 es 64. Y ahí estaría la solución. También podríamos hacer uno con número negativo. El menos 8 elevado a 2 tercios. Ahora. Entonces eso nuevamente lo escribimos en la forma de raíz. 3 menos 8 elevado a 2. El menos 8 elevado a 2 es que se multiplica por sí mismo. Entonces queda positivo, ya que menos con menos es más. Y me quedaría 64. Y un número que se multiplique por sí mismo 3 veces y me genere el 64 sería el que habíamos visto anteriormente, el 4. Aquí 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Por si acaso, si se dan cuenta que hay un paréntesis. Este paréntesis en cierta manera me ordena y me dice cuál es el número, que en este caso es menos 8, el que está siendo elevado. ¿Ya? ¿Por qué esa pequeña sutileza? Porque puede ser el caso que sea de esta forma, sin el paréntesis. Entonces, el número que está elevado es el 8. El menos queda afuera y me queda menos la raíz de 3, 8 elevado a 2. Y hacemos el mismo procedimiento, pero siempre con un menos afuera. Y lo estaría dando menos 4. Esa es la gran diferencia que hay entre un paréntesis. El omitir un paréntesis en las matemáticas puede llevar a resultados totalmente distintos, a los errores más comunes que pueden haber.
Entonces uno tiene que tener esa delicadeza. ¿O qué pasa si el signo, hay mucha gente que tiene mala costumbre de escribir mal ahí los números y poner el signo arriba o abajo? Y eso igual demuestra que realmente no sabe lo que está haciendo y llega y copia, no se da cuenta que copió mal y puso un signo en otro lado. Y eso cambia totalmente el problema, ya que el signo negativo lo que los va a decir es que ya no es un numerador, sino que ese número pasa a estar en el denominador. Y se aplica exactamente lo que ya habíamos visto. El raíz de 3, el 8,2 y acá el 1. El 8 al cuadrado es 64 y la raíz cúbica de 64 sería 4. Cambia totalmente los resultados con el cambio del signo y los paréntesis. Un paréntesis que esté mal puesto o un signo que esté mal puesto puede dar como resultados un 4, un menos 4 o un cuarto. Entonces hay que tener cuidado. Hay que fijarse muy bien lo que estamos escribiendo, ¿no? Y esos errores que dicen, me equivoqué en un signo, es que se equivocó en todo. Así de simple. Lo más importante siempre es verificar. Y cuando uno termina, vuelve a verificar la pregunta. ¿Ya? Es como una sugerencia. También podríamos aplicar ciertas propiedades dentro de las raíces que no habíamos hablado. ¿Qué pasaría si tuviera dos términos dentro de una raíz? Multiplicándose entre sí, solamente multiplicándose. Si los términos estuvieran multiplicándose dentro de una raíz, yo podría considerar a cada uno de estos términos por separado en una raíz de la misma, del mismo numeral, por decirlo así, ¿ya? Con el mismo factor de la raíz. Ejemplo, podría ser el raíz de 18, y esto lo sirve para poder desarrollarlo, porque aquí lo podemos preguntar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me genera 18? Ninguno que los venga a la cabeza, y aquí el 4 por 4 es 16, y el 5 por 5 es 25, no está ni entre el 4 ni el 5, entonces va a ser un decimal, o va a ser un racional. Entonces, uno podría pensar y decir, por lo menos yo sé que el 18 es 9 por 2. Siempre como convertirlo en números que yo ya conozco que son cuadrados. Y ahora aplicamos esta nueva propiedad que hablamos, que sería raíz de 9 por raíz de 2. Y el raíz de 9 sí lo conocemos, que es 3, ya que 3 por 3 me da 9. Y esta es la solución. Ahí hay una multiplicación. Y ya con eso basta y sobra para dejarlo ahí. También podríamos decir, ejemplo, al revés. Si tengo la raíz cúbica de 2 multiplicado por la raíz cúbica de 4, la gente tiene la costumbre de tratar de resolver inmediatamente las raíces. Estas dos raíces sí me van a dar números, pero no van a ser enteros, van a ser decimales. Entonces voy a perder aproximación porque la calculadora no me va a dar todos los decimales. Pero me puedo dar cuenta de lo siguiente, comparten el mismo factor de la raíz. Por lo tanto, me quedaría los términos juntos, multiplicándose. Y 2 por 4 es 8, y me quedaría ahora raíz cúbica de 8. Y ese sí lo conozco, que es 2. Este problema es más llamativo porque si usted ocupa la calculadora, si tiene muchas veces la mala costumbre de no pensar un poco y solamente llenar los números en la calculadora, les va a dar un número que no es preciso y lo van a multiplicar por otro y no van a llegar a este valor. No hay forma que lleguen a ese valor si lo aproximan con la calculadora. Entonces uno tiene que pensar, observar, eso es matemática, y después desarrollar. Llegar a un punto en que uno dice ya no hay ninguna propiedad, por lo tanto ya es dejar usar la calculadora al final. Si se dan cuenta de los ejercicios que yo he resuelto, nunca se ocupa de calculadora hasta el final. Todo es a mano, simplificar, ordenar, pensar un poco, y al final, cuando ya tenemos el resultado final, en este caso acá, imaginemos yo acá ya simplemente meter la calculadora raíz de 2 y multiplicar por 3. O simplemente también se puede dejar ahí. Esto es un número, no hay que ser racista, y este número es así. Si tenemos la costumbre de muchas veces usar los decimales, lo estamos aproximando. Pero 3 raíz de 2 es un número. Tal como es. Entonces,
ya tendríamos ahí ciertas aplicaciones de las propiedades. Otra de las propiedades que se podría aplicar dentro de las raíces sería el caso de raíz enésima, pero de ahora de la forma de fracción, a dividido en b. Y pasa exactamente lo mismo, se puede separar y simplemente aplicar los términos por separado. ¿Ya? Un ejemplo podría ser el raíz cuadrada de 100 cuartos, que podríamos hacerlo, así 100 dividido en 4 me da 25 y esto me da 5, pero también podríamos hacerlo con la misma aplicación, que nos quedaría raíz de 100 partido en raíz de 4, un 10, un 2 y se obtiene el 5. Se obtiene exactamente el mismo resultado con pasos distintos, son propiedades totalmente distintas. En el primero simplemente se pasó del racional al número entero y después se aplicó la raíz de ese número, mientras que el otro se aplicó la propiedad de tener los mismos factores de la raíz y se separan los términos. Y se puede obtener el mismo resultado. También, esta puede ser que no sea tan conocida. ¿Qué pasa cuando yo tengo términos con la misma base, pero con diferentes factores en la raíz? Si tuviera exactamente el mismo número, pero lo tengo en dos raíces distintas, yo lo que podría aplicar, y ahí uno después va a entender, va a decir, ah, sí, era como lógico, n por m más n, adentro como potencia. ¿Por qué? De aquí ahí van a entender por qué es tan lógico. Ese a yo lo puedo escribir como 1 partido en n. Y este a lo puedo escribir como 1 partido en m. Tienen la misma base, por lo tanto, si tienen la misma base los puedo juntar y me quedaría 1 partido en n más 1 partido en m. Son dos números racionales, la parte de arriba del exponente, por lo tanto podría juntarlos. Si estos términos los sumo en su forma de término cruzado, me quedaría m más n partido en mn. Y si lo vuelvo a escribir como raíz, me quedaría la raíz de m por n a m más n. Por eso es la propiedad. Que si tengo la misma base, es simplemente recordarse la suma de los números racionales. Entonces ahí lo podríamos resolver. ¿Qué pasa? A ver, algún ejemplo que se podría utilizar para eso. Podría ser el raíz cúbica de 4 por raíz quinta de 4. La raíz cúbica de 4 ni la quinta se puede resolver así al ojo. Van a ser números decimales. Pero podríamos juntar estos dos términos. Tenemos que recordar que va a ser los dos términos multiplicados, el 3 por 5, que me va a dar un 15. Y adentro la suma de los dos, que me daría un 8. Entonces sería raíz decimoquinta de 4 elevado a 8. Podríamos ahí multiplicar el 8, ver el resultado y ver si coincide con una raíz decimoquinta. Y con la división se puede hacer... ¿No se puede repetir el ejemplo, porfa? ¿En qué lo repito? ¿El que hizo Sí. recién? Sí. Por esta No, el propiedad ejemplo que hizo tenemos... recién. Sí. Entonces, como tenemos en la misma base, lo que uno hace es escribir primero. Uno lo puede hacer, pero si te sabes las propiedades ya no hay que hacer estos pasos. Uno dice ya, la base es 1 elevado a un tercio por 4 elevado a un quinto. Tienen exactamente la misma... Voy a correr esto para abajo. Tienen exactamente la misma base, los puedo juntar. Y ahora me preocupo solamente de esta parte del exponente. Por lo tanto, la base lo dejo igual y hago la suma.
como términos cruzados que ya habíamos visto en los talleres anteriores. Entonces me queda el 5 más 3 partido en 15. Que eso me estaría dando un 4 de un 8 dividido en 15. ¿Y cómo se escribe eso? Como la raíz 15 de 4 elevado a 8. Se puede dejar así, o también se puede probar si es que tiene algún resultado así entero, sacarlo fuera de la raíz. Pero era simplemente aplicar ese concepto. También podemos hacer exactamente lo mismo con las divisiones. ¿A qué se refiere? Que si tuviera una raíz enésima de A dividido en una raíz en imésima de A, M y N son distintos, y se aplica la misma idea, solamente que hay una resta, no hay una suma, ya que recuerden que esto se puede escribir como NA dividido en raíz de MA, por lo tanto el valor del M va a ser negativo. Lo escribíamos ahí el N, el M, tienen la misma base, y ahí quería decir no negativo. Entonces la propiedad es que estos términos dan como resultado la solución de, se multiplica el nm nuevamente porque es el denominador de este término, pero ahora la solución va a ser que m menos n, no suma sino que menos, porque se recuerden del término cruzado, el m se multiplica con eso, por eso es positivo el primero y después el n con el siguiente va a ser negativo. Y ya con eso tendríamos las aplicaciones de las raíces. Hay algunas que ya se pueden recordar también. ¿Qué pasaría si yo tuviera una raíz dentro de una raíz? Ya es simplemente la multiplicación de los términos. ¿Por qué? Porque recuerden de que si yo escribo esa raíz que está acá, este término es 1 partido en n, y después puedo escribir 1 partido en n por 1 partido en m. Y como están multiplicándose, es simplemente la multiplicación. Y me quedaría un a por 1n por m, que es la raíz que está ahí. Eso, por. Entonces, estas son las ventajas que ahora tenemos con los números reales. Y por eso uno, cuando dice ya si los reales tienen todo, ahí uno se acuerda por qué no tiene mucha memoria de la enseñanza media de los números reales, porque es todo lo que es referente a raíces. Y la gente como que le trata de tener miedo a las raíces. Y es simplemente porque viven en una zona de confort en la cual siempre estuvieron con las multiplicaciones, divisiones, sumas. Estuvieron hasta los números racionales. Y es que, entonces cuando ya realmente están usando los números racionales y más encima tienen que usar los números conjuntos reales, que ahí uno realmente puede decir, sé toda la matemática porque tengo que usar los números reales, se encuentra con esto, con los exponentes, con las raíces, con los logaritmos, porque el logaritmo es el tercer elemento del triunvirato, como del triunvirato que le llamo yo, entre los tres términos, la combinación A, N, B. Hasta ahora hemos visto la potencia. También podemos ver la raíz, que ahora estamos haciéndola. Y falta la tercera combinación, que sería con el n, igual a n. Encontrar el valor del n entre dos números que me dan en forma de potencia. Y a eso se le conoce como los logaritmos. Entonces, realmente estamos haciendo exactamente esto, pero visto desde tres puntos de vista distintos, preguntándonos quién es el b, quién es el a, quién es el n. ¿Quién es el b? Es una potencia. ¿Quién es el a? Es una raíz. Y ¿quién es el n? Es un logaritmo. Entonces, los invito a repasar. Si quieren manejar totalmente bien los números, van a tener que llegar sí o sí, además de las raíces, que hoy día se da muy... vamos a hacer todo el taller de las raíces y el que viene después. Pero también van a ver logaritmos, que es el tercer término.
Entonces tenemos hasta ahora ya todas las propiedades de las raíces. Y podríamos hacer perfectamente algún ejemplo de esto de las raíces. Para eso podríamos hacer entonces la raíz cuadrada de 5 elevado a 4 menos raíz cúbica de 2 elevado a 9. Y se dan cuenta de cómo uno tiene que leer realmente las raíces. Siempre se lee la raíz. Primero, raíz cúbica de 2, no sé, se lee raíz cúbica de 2 elevado a 9. Raíz cuadrada de 5 elevado a 4. Y eso sirve porque cuando ustedes hablen con alguien por teléfono o en un chat o algo así, quieran, o en una conferencia o algo, y quieren decir exactamente los valores, cómo se escriben, tienen que nombrarlos bien. Si no, ahí empiezan los errores. Raíz cuarta de 7 elevado a 8 menos raíz cuadrada de 5 elevado a 6 más raíz cúbica de 2 elevado a 6. Ahí. Entonces ya con eso podríamos calcular el resultado de esto. Ya esto es real, simplemente son números reales. ¿Cómo yo sé que no son enteros? Porque sí, el 5 sigue siendo entero, pero ya está elevado a una potencia. Lo puedo considerar tanto racional como real, pero ya está dentro de una raíz. Por lo tanto, ya pasa a ser directamente un número del conjunto real. También. Puede ser que el resultado me dé entero, sea un natural o un entero, pero no por eso quiere decir que es de ese conjunto. Como estoy sumando y restando raíces, ya es un conjunto de los números reales. ¿Qué se puede hacer? Partamos por la primera raíz. Son todas raíces, entonces da igual, no hay paréntesis y son todas raíces. Entonces podríamos partir en el mismo orden que están. Primero tenemos este 5 elevado a 4, pero están dentro de una raíz. Recuerden que esa raíz cuadrada no se pone, pero acá hay un 2. Entonces podría hacer desaparecer esa raíz y adentro hay un elevado 2. ¿Cómo podría hacer aparecer eso? Recordando que el 4 es 2 por 2. Simplemente convertí ese 4 en un 2 por 2. Lo escribí de otra forma. ¿Por qué lo escribí de esa forma? Porque si se está multiplicando, puedo crear un paréntesis imaginario. O lo puedo escribir. Y de esa forma, ese término con ese término se podrían eliminar. El siguiente sería el raíz cúbica, que es 3. Y nuevamente tendría acá un 2 elevado a 9, pero el 9 es 3 por 3. Y lo escribo ahí para darme cuenta que ese se va a ir con ese. Lo voy a hacer después, pero es para darme cuenta. Después tendría la raíz cuarta de 7 elevado a 8, pero el 8 es un 2 por 4. Después tendría lo que es raíz cuadrada, voy a poner el 2, de 5 elevado a 6. Pero el 6 es 3 por 2. Más raíz cúbica de 2 elevado a 6. Y el 6 de nuevo es 3 por 2, pero también es 2 por 3. Y ahí se van a ir esos términos. Como yo sé que esos términos se van a ir, voy a escribir el primero. Ese 5 elevado a 2 está siendo elevado a 2, pero la raíz de afuera la puedo escribir, o no me va a saltar ese paso. Esa raíz la puedo escribir como un medio. 2 por un medio me va a dar 1. Y queda ahí. El 1 no se pone. Habíamos hablado también del término del valor absoluto, ¿se acuerdan? Que podría ser que fuese negativo o también fuese positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el término que está dentro yo ya conozco el valor, que es un 5. Era un 5 originalmente, entonces no está esa duda.
Si fuese una variable, un X, un número que no conozco, ahí entra la duda. Pero es simplemente un número. Inicialmente tenía un 5 que es positivo, un 2, un 7, un 5 y un 2. Entonces va a dar positivo. En ningún momento escribo un negativo. O no tengo la certeza de cuánto vale. Por eso me omito el caso negativo. No estoy calculando el valor de X, estoy resolviendo el número. Exactamente lo mismo para los otros casos. Se van a eliminar las raíces, porque tienen la misma potencia. Y se fueron las raíces, que es lo que casi ya estamos acostumbrados como a tenerle un poco de miedo, pero realmente ya nos dimos cuenta que no son tan difíciles. Y ahora es simplemente multiplicar, ya eso los talleres anteriores, ya esto es ser números racionales, pasamos de los números reales a convertirlos en números racionales, le bajamos la dificultad. Ahora es 25, el 1, 8, porque 2 elevado a 3 es un 8, 7 por 7, 49, 5 por 5 por 5 es 125, lo que está elevado al cubo, y el 2 por 2 es 4. Ahora pasamos a tener números enteros, porque eliminamos las potencias. Ahora simplemente sigue estando esta fracción grande acá, no la podemos omitir. Entonces el resultado sigue siendo un racional, pero el numerador y el denominador solamente aparecieron números reales. 25 menos 8 sería un menos a un 17. Y abajo, ahí podríamos usar perfectamente la calculadora. Para ahorrar un poco de tiempo. 49 menos 125 más 4 menos 72. Ese menos podemos pasarlo hacia adelante por las propiedades de las fracciones, que habíamos hablado de los números racionales. Y podríamos buscar si es que tienen algún mínimo común múltiplo. Ya, pero no veo ninguno. ¿Profe? Sí, Cuando el signo está como entre los dos, sí. ¿en este caso? ¿O no? ¿O está solo arriba, en el 17? Habíamos hablado en uno de los talleres de que cuando teníamos este signo negativo adelante, también es válido pasarlo hacia arriba, así al numerador, o también se puede escribir en el denominador. Ah, pero no afecta en nada, ¿o sí? No, porque tú lo que estás diciendo es que todo este número es negativo. En este caso, estamos diciendo que todo este número es negativo. En este caso estamos diciendo que el numerador es negativo, Sí. Y el denominador es positivo. Pero como es una división, igual que la multiplicación, el total va a seguir siendo negativo. Y en el otro caso estamos diciendo que este es positivo y este es negativo. A ver, ¿cómo se puede notar un poco esta diferencia? Si tuviéramos un medio menos, por decirlo así, el 3 medios. Si nosotros los queremos juntar porque tienen exactamente la misma base, el signo lo tendríamos que poner acá adelante y dejarlo como positivo. Eso es lo que uno hace. Pasarle ese signo, pasárselo al numerador o al denominador, pero el denominador no tiene sentido. Porque si lo pasamos al denominador ya no sería exactamente la misma base que esta. Sí. Entonces ahí los quedaría. Ya, gracias. Ya. Entonces ya con eso terminamos lo que es el taller de hoy. Revisen el taller 5, parece, si no está habilitado, voy a decir que lo habiliten, va a estar habilitado dentro del día. Y recuerden que hay ejercicios propuestos, en los cuales pueden hacer perfectamente, y cualquier tipo de duda la pueden decir en el taller siguiente conmigo para resolverla. Esa parte es fundamental que ustedes la hagan y no la omitan, porque la única forma es que ustedes se hagan un checklist, que se hagan una lista y realmente ver si cumplen o no cumplen así lo mínimo esperado para decir si realmente el taller número 5 lo entendí. O me falta practicar o me falta entender ciertas cosas. ¿Ya? Esta clase ha sido grabada y dentro del día va a estar habilitada. Las otras 4 clases, los otros 4 talleres están subidos por si acaso. Están los del paralelo de ustedes, el paralelo 2, también está el paralelo 1, el 21 y el 22. ¿Ya?
Lo estaríamos viendo después. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ah, recuerden poner el Profe, nombre y los entonces hay dos que esperar que apellidos. suban los ejercicios. Es que los talleres lo habilitan a tiro. Si yo revisé Profe, muy temprano. ¿Sí? ¿Sí? hay que esperar que suban los ejercicios, entonces, Raice. Yo revisé como a las 7 de la mañana, no sé si ahí en ese momento no está habilitado, pero van a habilitarlo y ahí los pueden hacer. Pero por último tienen que hacer, recuérdense, lo del taller 4 también, lo del taller 3, el taller 1 y el taller 2. ¿Ya? Sí, Ya. Entonces lo sí. estamos Ya, viendo. gracias. Recuerden poner nombre con los dos apellidos antes de irse y lo estamos viendo. Cuídense, chao, Ok, chao. gracias.